Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Voy a presentarles en este momento un estudio basado en Lucas capítulo 14. Son importantes las invitaciones, especialmente la Biblia tiene muchas invitaciones. Hay cenas que en la Biblia encontramos en la cultura judía. Una de las invitaciones más importantes eran las cenas de bodas. A Jesús lo invita un fariseo a comer, dice aquí, pan. También habían otros fariseos, habían unos intérpretes de la ley. Había gente que estaba pendiente qué decía Jesús para criticarlo. Y Jesús siempre usando su misericordia, siempre teniendo eh, por amor, haciendo muchos milagros. Él hace un milagro a un enfermo que estaba ahí, a uno que estaba con, dice, hidrópico, con hidropesía, o sea, mucho líquido en el cuerpo. Él lo sana, pero era un día sábado. Los que estaban ahí estaban para criticar, pero Jesús no quebranta la ley, sino quebrantó, y muchas veces quebranta las tradiciones humanas, eh, la religiosidad de en este caso de los judíos. Él les dice que ellos tienen cuidado de sus animales, si les pasa algo el día sábado, pero no tienen misericordia de las personas. Eh, en esta cena Jesús aprovecha entonces para darles por lo menos dos lecciones, dos parábolas, y dice nuestra lectura, comenzó a referir una parábola a los invitados. Recordemos que está en una cena. Viendo cómo escogían los mejores lugares, los lugares de honor a la mesa, diciéndoles, cuando seas invitado a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que haya otro invitado más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti, te diga, dale este lugar, y entonces avergonzado tengas el último lugar, sino que cuando seas invitado, ve, siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa. Entonces aquí el Señor da un principio y les dice, porque todo aquel que se ensalce será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Estas personas estaban buscando entonces el primer lugar, estaban buscando el reconocimiento propio, no de parte de Dios o de parte de otros, sino que por sí mismos, buscando estar adelante de los demás. Pero Jesús nos dice que no debemos nosotros de buscar nuestro bien en una forma egoísta, sino que ver primero a los demás. El Señor Jesús nos da el ejemplo. Lo vemos en Filipenses 2, que dice que el Señor Jesús, siendo semejante a Dios, siendo Dios mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose uno de nosotros, y fue a la cruz en lugar de nosotros, y Dios Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí vemos la necesidad que tenemos de humillarnos nosotros delante de Dios para que el Señor nos exalte cuando fuere tiempo. Dice también el libro de Colosenses 3, 23 y 24, que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no para los demás, sabiendo que del Señor recibiremos las recompensas. Entonces, el Señor aquí les habla también de una parábola que se le ha llamado parábola de la gran cena. Es un poco diferente
a la parábola de Mateo, pero dice aquí, y dijo también al que le había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no pueden recompensarte. Y tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Entonces el Señor está invitándonos aquí a que nosotros seamos generosos, pero sin esperar recibir algo. Cuando no es que sea malo que nosotros invitemos a nuestros familiares, amigos, sino que estemos también abiertos nosotros a darle a aquel que no nos puede retornar. Aquel en este caso está diciendo que hay que invitar a aquel que no puede, por ejemplo, los que no tienen manos para trabajar, los que no tienen ojos para ver, los ciegos, los que no pueden caminar. Y si nosotros le damos algo a los necesitados, vamos a tener nosotros la recompensa para que viene del Señor, porque el Señor es así con nosotros. Esto es importante y dice que uno que estaba a la mesa, dice que le dijo al Señor Jesús, bienaventurados o felices todo aquel que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dice la siguiente parábola que habla del reino de Dios. Cierto hombre dio una gran cena a muchos. El Evangelio es de tener comunión en una gran cena con Dios, es de comer, disfrutar con los demás, especialmente con el Señor. Este hombre invitó a muchos y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los que habían sido invitados, venid, porque ya todo está preparado, y empezaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y el otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado, por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó esto al Señor. Entonces él, enojado, el dueño de la casa, dijo a sus siervos, sale enseguida por las calles, los callejones de la ciudad, y trae a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Recordemos que cuando un judío escuchaba esta clase de personas, estaba rápido pensando que eran impuros, según la ley, por un lado, y por otro lado estaban pensando en los gentiles. Dice que el Señor entonces vino y no le recibieron los que estaban con sus posesiones en primer lugar, por las cosas terrenales, sus propiedades, y que realmente no era urgente. Estas excusas no tenían ninguna lógica, porque podía esperar. Si alguien compra un terreno, si alguien compra un instrumento de trabajo, puede esperar. Entonces, aquel que recibe una invitación de Dios tiene que darle mucha importancia, porque lo que Dios nos ofrece es mucho mejor que lo que nosotros tenemos. No quiere decir que vamos a perder, sino que dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor nos quiere dar las cosas, pero las excusas no deben de ir en el reino de los cielos, sino que tenemos que acercarnos nosotros y aceptar la invitación con gratitud. Tenemos que aceptar la invitación y buscar a Dios con necesidad. Más adelante el Señor dice que les habla
a toda la multitud. El Señor tiene el mismo mensaje para todos y les dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y habla una que se ha llamado una hipérbole en la cultura judía, el lenguaje hebreo, dice, alguno que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces a Dios hay que amarle en primer lugar y después a los nuestros. El Señor Jesús entonces requiere que nosotros le tengamos a Él en primer lugar. Jesús es Dios mismo. Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y como habíamos dicho anteriormente también, cuando trabajemos, cuando hagamos las cosas, hagámoslas todo para el Señor. Ya que nosotros tenemos en una naturaleza humana un egoísmo, la naturaleza carnal humana no regenerada, que es un estorbo, tenemos que morir a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, seguir la invitación del Señor definiéndonos. Hagámoslo nosotros entonces todo para Dios, no para nosotros mismos ni para ser vistos. El Señor espera que sirvamos a los demás con generosidad, sin esperar recibir de ellos, porque Dios es el que nos va a dar la recompensa aquí en la eternidad. Que Dios te bendiga. Entonces espero que esta reflexión llegue a tu corazón, que sea de bendición para ti, los tuyos. Te invito a escucharla otra vez. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.